ayudas. Hola amigos, en este video vamos a continuar con este tema, el cálculo de límites, pero esta vez vamos en un caso un poquito más avanzado, el caso número 2, que este caso se lo suele conocer con el nombre de límites finitos de funciones. Finito significa cuando tiende a un valor finito, es decir, a un número, no a infinito ni a menos infinito, sino el límite finito sería de funciones que tienen una discontinuidad, y esta es del tipo 0/0. Pero esta discontinuidad es especial y es una discontinuidad que puede removerse, se le llama removible. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a resolver estos ejercicios? Miren, aquí vamos a hacer una breve explicación. Tenemos un límite finito, es decir, cuando x tiende a un valor finito, y la función que vamos a limitar, o sea, a operar el límite, es esta de aquí, en donde tenemos una fracción y normalmente tenemos un numerador que es un polinomio, como por ejemplo vemos acá, y un denominador que también es otra expresión, que puede ser una expresión como esta que tenemos aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Que al reemplazar el valor hacia el cual tiende la variable independiente, este 1 o en general esta a de aquí, entonces nos va a producir una indeterminación. Esto quiere decir que cuando x le hacemos que valga esta a, me produce un 0 abajo, y cuando hacemos que x sea igual a, me produce otro 0 abajo, de tal manera que tenemos 0/0, y este es un valor indeterminado, es decir, es un valor que no sabemos cuánto mismo vale, sino que se dice que es un valor indeterminado y que no puede calcularse con el simple reemplazo, así como era el caso número 1. Si no lo has visto el caso 1, te recomiendo que mires ese video. Entonces, es justo lo que pasa aquí. Por ejemplo, mire, cuando tú le reemplazas en este 1 en la x, aquí tendríamos 1 más 3 son 4, y luego menos 4, 0, nos da este 0 de acá arriba, y abajo 1 al cuadrado es 1 menos 1, 0, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, ahora, ¿cómo se resuelve cuando tenemos esta situación de ahí? Bueno, hay 4 maneras de resolver que debes conocerlas tú. A veces alguna se mezcla con otra, pero en general hay 4 maneras. La una es la factoración, es decir, factorar tanto el numerador como el denominador para lograr hacer una simplificación que elimine la indeterminación. Una técnica, repito, es factorar. La otra es utilizar la conjugada, ya vamos a ver más adelante de qué se trata. Otra es utilizando identidades trigonométricas cuando tenemos funciones trigonométricas, y la última es utilizando algo que se llama la regla del hospital, que ya la vamos a ver de qué se trata. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con el ejercicio número 1. Vamos a suponer que nos dicen calcular el límite que tenemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, decía, ¿no es cierto? En el video anterior decía, sospechar siempre es, por ahí se empieza estos ejercicios. Sospechar que podemos reemplazar y luego vemos qué pasa. Entonces, ponemos igual. Yo suelo poner con 3 líneas el igual, ¿ya? Para solo el caso de los límites, ya. Entonces, reemplazo aquí 1 elevado al cubo, ¿no es cierto? Estoy reemplazando este 1 aquí, más sería 3 por 1 elevado al cuadrado, estoy reemplazando aquí, ¿no es cierto? Menos 4, como ya dijimos hace un rato, y abajo 1, estoy reemplazando en esta x, ¿no es cierto? 1 elevado al cuadrado y menos 1. Y como ya dijimos, entonces, esto es 1 más 3 son 4, y menos 4 me da 0, y luego 1 menos 1 también me da 0. Entonces, no sabemos de qué se trata. Tenemos esto que es una indeterminación matemática, así como dijimos acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este momento? Hemos descartado que se trate del caso número 1, o sea, el caso de un límite que se obtiene con el simple reemplazo de este número acá, el caso de la función continua, ¿no es cierto? Ya, entonces, una vez que tenemos que esto no es caso 1, entonces pasamos ahora a caso número 2, y vamos a empezar a pensar en estos subcasos. Podríamos entender que aquí se trata de un caso 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, si así gustas entenderlo. Entonces, vamos a pensar que se trata de algo que se puede factorar para evitar esta situación de aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Factoramos tanto el numerador como el denominador. Entonces, vamos a factorar
factorar el numerador. Bueno, el denominador más fácil de factorar porque le voy a poner aquí, mira, la d de denominador que depende de x es igual a x cuadrado menos uno y la factoración de esto, digo, es fácil, inmediata, porque esto es una diferencia de cuadrados, entonces hacemos así y esto se factora de la siguiente manera. La raíz de esto es x y esta la ponemos aquí x y acá también x. Luego los signos van más en el uno, menos en el otro, ¿no es cierto? Y acá le vemos de este otro término, la raíz es uno y entonces ponemos uno aquí y uno acá, con lo cual tenemos factorado el denominador. Fíjate, entonces aquí está factorado el denominador. Ahora pasamos a la factorización del numerador. El numerador, en cambio, es un polinomio cúbico, ¿no es cierto? Que lo vamos a escribir aquí, x al cubo más 3x cuadrado y menos 4. Entonces, para factorar un polinomio cúbico, lo más normal, lo más regular es utilizar la regla de Ruffini o factoreo por evaluación, ya que también hay un video que te lo recomiendo, que tú lo puedas ver, factoreo por evaluación. Tengo un curso completo de factoreo que lo puedes revisar, te recomiendo. Bueno, pero entonces vamos a utilizar la regla de Ruffini. Sacamos, fíjate aquí, los coeficientes, aquí 1 por el coeficiente del cubo, 3 por el coeficiente de x cuadrado, 0 por el coeficiente de x, que aquí no hay, y menos 4, ¿no es cierto? Es el término independiente. Y hacemos esta división sintética o conocida como regla de Ruffini con factores de este 4, ¿ya? Pero entonces, mira, como ya vemos aquí, más o menos tenemos una idea y como dice x tiende a uno, entonces yo le voy a probar justamente con este valor 1, ¿ya? ¿Qué significa probar? Bueno, significa que vamos a hacer de la siguiente manera. Este número 1 lo copiamos acá abajo, es decir, simplemente lo copiamos, lo bajamos. Este 1 lo multiplicamos por el de aquí, por este 1 de prueba, ¿ya? Y nos da 1. Luego sumamos, esta es una suma en este sentido, nos da 4. 3 más 1 es 4. Luego multiplicamos 4 por 1 es 4, ¿ya? Y ponemos acá 4 más 0 es 4 y 4 por 1 es 4, pero este es un positivo 4 que al sumarse arriba nos da 0, es decir, que acá se nos elimina. Con lo cual entendemos que x menos 1 es un factor, ¿ya? De tal manera que inclusive hasta aquí pienso yo que es suficiente el numerador, porque mira, el numerador ya puede escribirse factorado utilizando esto de aquí. Esto significa este 1 que x menos 1, es decir, cambiándole de signo acá, es un factor, entonces lo pondría así, x menos 1. Y el resto, es decir, lo que falta, sería aquí esto que entendemos como un trinomio, ¿ya? Porque tenemos tres elementos. El 1 sería x cuadrado, ¿por qué? Porque ese sería el coeficiente del término de mayor potencia. Luego más 4x más 4, que inclusive vemos que también se puede factorar, pero no es ya ahora importante esa factoración, pero si gustas lo podemos factorar. Vamos a factorar, a ver, ya x menos 1 queda así y acá es un trinomio cuadrado perfecto, la raíz de este es x, el signo es más, luego raíz es 2 y esto elevado al cuadrado. Entonces tenemos completamente factorado, pero insisto en que esta última factoración no era absolutamente necesaria porque solamente necesitábamos eliminar este de aquí. Mira, entonces ahora vamos a pasar a escribir nuevamente el límite de aquí, ya el límite es igual, voy a poner así, ¿no es cierto?, al límite cuando x tiende a 1, ¿ya? Pero ahora voy a escribir la versión factorada, tanto del numerador como del denominador. En el numerador, la factoración que tenemos es esta de aquí, ¿no es cierto?, correspondiente acá, que sería x menos 1 multiplicado por x más 2 elevado al cuadrado. Mientras que en el denominador tendríamos esta que venía de una diferencia de cuadrados, x más 1 multiplicado por x menos 1. Y aquí es en donde sucede la magia. ¿Cuál es la magia? Es que se simplifica y en esta simplificación ocurre que se elimina esta indeterminación, como vamos a ver a continuación. Fíjate, aquí tenemos el límite cuando x tiende a 1
Y habiendo eliminado esto, nos quedaría solo arriba x más 2 al cuadrado dividido para simplemente x más 1. ¿Por qué esta última expresión es muy importante de tenerla hasta este momento? Porque aquí ya no existe indeterminación. Entonces, fíjate, cuando nosotros reemplazamos esta x que tiende a 1 aquí, ¿no es cierto?, en x y aquí también en x, sucede que ya no existe indeterminación. Entonces, ahora esto ya se vuelve un caso número 1, es decir, se reduce al caso anterior. ¿Cuál es el caso anterior? Sucede que esta función ha sido removida, se dice su discontinuidad en este punto en menos uno, ya, perdón, en uno, ya, y entonces ya no existe esa indeterminación, como vamos a ver ahora aquí. Mira, aquí reemplazamos el uno y nos quedaría uno más 2 elevado al cuadrado. Repito, estoy reemplazando aquí el uno y abajo uno más uno, con lo cual tendríamos que esto es igual a uno más 2 son 3 y al cuadrado es 9 y 9 dividido para 2, esto es igual a 9 medios o también 4,5, que sería el valor del límite. Vamos a revisar esto con un método gráfico. Fíjate, la función de la cual acabamos de resolver es esta de aquí, y igual a x cubo más 3x cuadrado menos 4 dividido para x cuadrado menos 1, que corresponde a esta función que tú ves aquí en color azul, ¿ya? Esta es la función, podemos verla desde más lejos, ¿no es cierto? Pero nos interesa esta cuando x tiende a 1, porque ahí era donde nos producía indeterminación. Fíjate, 1, 1, entonces hace 4 menos 4, 0 y 1 menos 1, 0. Entonces queremos cuando x tienda a 1 y 1 está por aquí. Y entonces, como ya se trata esto de un ejercicio que ya lo resolvimos, estamos haciendo una comprobación, entonces queremos saber qué pasa cuando x tiende a 1. Entonces, mira, aquí vemos, estamos haciendo por un método gráfico, ¿no es cierto? Entonces, simplemente se trata de entender que cuando x tiende a 1, es decir, si x, vamos a suponer que es el cursor, viene por aquí, tiende a 1, entonces esta produce que la y tienda a otro valor y este valor es 4,5, o sea, 9 medios, el valor que encontramos anteriormente, que era el que lo calculamos aquí, 4,5. Continuemos con este segundo ejercicio, en donde nos dice calcular el límite cuando x tiende a 9 de esta función de aquí que dice x menos 9 dividido para la raíz de x menos 3. Como siempre, siempre que te dan un límite, lo primero es pensar que se trata de un caso 1, es decir, un límite de una función continua, o sea que se resuelve por un simple reemplazo. Y entonces vamos a reemplazar este 9 aquí en la x, donde tú lo ves aquí, ¿no es cierto?, esperando que se resuelva todo y que la respuesta nos dé un número finito, ¿ya? Pero eso no va a pasar, como lo vamos a ver aquí en este momento. Mira, aquí le vamos a reemplazar arriba es 9 menos 9, ya se nos hizo un 0, pero este 0 no es preocupante, sino el de abajo, que sería la raíz de 9 y acá menos 3. Entonces, como tú ves, arriba 9 menos 9 es 0, ¿ya? Y abajo raíz de 9 es 3 y 3 menos 3 es 0. Y otra vez tenemos entonces esta cantidad que es indeterminada. Esto no es igual a 0 ni igual a 1, como a veces suelen pensar los estudiantes. A veces cuando empiezan creen que este 0 es simplificable o cosas por el estilo, o que es igual a 1. No, este es un valor indeterminado, es decir, que no sabemos cuánto puede llegar a ser. Es un valor indeterminado. Entonces, descartamos el caso 1, ¿no es cierto? Caso 1 de reemplazo, ya no hay cómo hacerlo y pensamos en el caso 2, pero en el caso 2 habíamos dicho que podríamos de 4 maneras resolver. Una de ellas era, ¿te acuerdas? Factorar, dice aquí, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Que en el ejercicio que estamos ahora trabajando, fíjate, x menos 9 no es factorable, esto es simplemente un binomio y no tiene factoración, así como el de abajo tampoco, el denominador no tiene una factoración que podamos hacerla. Entonces descartamos esto de que la técnica sea la factoración, así que pensamos en la conjugada. Entonces aquí mucha atención. ¿Qué es esto de la conjugada? Significa de hacer una multiplicación por un valor igual a 1 que nos elimine la raíz normalmente
cuando vemos una raíz en el denominador, entonces aquí se sugiere utilizar la técnica de conjugada en el denominador, porque ahí está la raíz. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente volvemos a copiar, fíjate aquí, límite cuando x tiende a 9, copiamos nuevamente x menos 9 en el numerador y en el denominador tenemos raíz de x menos 3, ya. Pero ahora le vamos a multiplicar por una fracción que sea igual a 1. ¿Por qué? Porque tiene que ser igual a 1 si no estamos alterando el ejercicio, ¿no? Ya, pero tiene que ser igual a 1 y eso lo conseguimos cuando todo lo que voy a poner acá arriba sea idéntico a lo que pongo abajo. Así, esto es igual a 1, ¿no es cierto? Ya, pero ¿qué es lo que voy a poner tanto arriba como abajo? Al multiplicarse será en el denominador, entonces voy a poner, fíjate, raíz de x, pero no menos 3, sino más 3. Esa es la clave. A esto se le llama la conjugada. O sea, en otras palabras, esta cantidad es la conjugada de esta y viceversa. Ya, pero para que no altere, decía, vamos a poner raíz de x más 3 también, ¿no es cierto? Con lo cual, si tú quieres, eliminas esto con esto y todo vuelve a la normalidad, ¿ya? Pero entonces lo que vamos a hacer ahora es, continuamos acá y aplicamos un producto notable. Este es el producto notable que coincide o concuerda con la diferencia de cuadrados en el camino inverso, ¿no es cierto? Entonces aquí tendríamos de la siguiente manera, mira, límite cuando x tiende a 9. En el numerador no tenemos absolutamente nada que hacer, es x menos 9, yo le voy a poner así, que multiplica a la raíz de x más 3, es decir, simplemente esto por esto, nada más. Ya, pero en el denominador tenemos entonces que esto es la raíz de x elevado al cuadrado y menos 3 elevado al cuadrado. Ya, aquí tal vez tú estás preguntándote por qué se hace así. Esto se llama un producto notable. Es uno de los productos notables. Puedes ver un video respecto a productos notables. Pero voy a poner acá básicamente de qué se trata esta situación. Es muy fácil. Mira, si tú tienes A más B, ya, y esto se multiplica por A menos B, entonces es justo lo que está pasando acá. Mira, si este es A y esto es B, entonces tendrías tú, aquí tendríamos A más B y acá A menos B, eso no importa, ¿ya? Entonces, cuando tengas tú esto se resuelve muy fácilmente así. Coges el primero al cuadrado y le restas el segundo al cuadrado. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Esto de aquí es el a, ¿no es cierto?, al cuadrado menos el b elevado al cuadrado. Entonces, continuamos la resolución y tendríamos aquí que esto es igual al límite cuando x tiende a 9, ya decía que en el numerador no pasa absolutamente nada, entonces copiamos otra vez x menos 9 por la raíz de x y más 3. Pero en el denominador tenemos que raíz de x elevado al cuadrado, este cuadrado elimina al índice de la raíz y nos queda x menos y 3 al cuadrado es 9, que se puede simplificar, pongamos en un paréntesis para que se lo vea idéntico así, y así hacemos esa simplificación, y aquí es donde yo suelo decir la magia opera, ¿no es cierto? Ocurre, ¿por qué? Porque es justamente lo que pasó antes, mira, esa indeterminación que nos salía a nosotros 0/0, ¿no es cierto? En el ejercicio anterior, mira, 0/0 fue eliminada con esta simplificación, en este caso ocurre exactamente lo mismo, esta indeterminación ha sido eliminada con esta simplificación, como ya vamos a ver en este momento, fíjate, el límite cuando x tiende a 0 nos quedaría, perdón, a 9, nos quedaría entonces simplemente que es la raíz de x más 3, ¿no es cierto?, en el numerador, y en el denominador ha quedado igual a 1, entonces nos queda simplemente el límite de esta expresión. Si gustas tú le puedes poner dividido para 1, ¿ya? O si no, lo dejamos así, ¿ya? Y entonces ahora sí, esto es un caso 1. ¿Por qué razón el caso número 1? Porque ahora ya no hay indeterminación. Mira que vamos a reemplazar este 9 aquí, ¿no es cierto? Nos quedaría raíz de 9. Fíjate que allá no pongo la palabra límite, en realidad la operación límite ya no pongo porque voy a reemplazar en un caso 1, ¿no es cierto? Y más 3, ¿ya? Y luego raíz de 9, esto es igual a 3 y 3 más 3 me da 6, ¿ya? Entonces este sería el resultado para este límite.
lo cual significa que cuando x se acerca a 9, el cursor x horizontal, en la función el cursor vertical se acerca a 6 de esta función x menos 9 sobre la raíz de x menos 3. Similarmente, vamos a hacer una comprobación gráfica de lo que está sucediendo. Fíjate aquí, tenemos esta curva en color amarillo, es esta la función de aquí, x menos 9 sobre la raíz de x menos 3. Pero queremos cuando x tienda a 9, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer aquí un zoom para ver qué pasa cuando x tiende a 9, ¿ya? Bueno, aquí tenemos 8 y 10, entonces es justo en la mitad, entonces justo subimos, ¿no es cierto? Así hasta encontrarnos con la función y justo nos da aquí y al hacer la horizontal vemos que nos da 6 y ese es el valor del límite que lo encontramos nosotros en esta parte de acá, el límite igual a 6. Continuamos con el ejercicio número 3. Aquí nos dice calcular el límite cuando x tiende a 1 de esta función de aquí, raíz de x más 3 menos 2 dividido para x menos 1. Como siempre, entonces, sospechar, esa es la idea, ¿no es cierto? Sospechar siempre que se trata de un caso número 1 y entonces vamos a ver qué pasa cuando reemplazamos este 1 aquí en la x, ¿no? Me refiero a este 1 de aquí, vamos a reemplazarlo en donde veamos la variable x en toda la función. Entonces nos va a quedar aquí de la siguiente manera, mira, aquí sería raíz cuadrada de la raíz de 1 más 3, ¿no es cierto? Así tendríamos raíz de 1 más 3, luego menos 2 y acá 1 menos 1. Y ocurre entonces esto de aquí, la indeterminación. ¿Por qué? Porque 1 más 3 es 4 y la raíz es 2, entonces en el numerador tendríamos 2 menos 2, 0, y en el denominador 1 menos 1, 0. Entonces hemos obtenido esto que es indeterminado. Insisto en que esto no es un valor que podamos nosotros ahora conocerlo, sino que es un valor indeterminado, es decir, que no sabemos, en otras palabras, cuánto vale. Ya. Entonces, una vez que tenemos aquí el caso número 1, ¿no es cierto?, es desechado en este momento, en donde un simple reemplazo nos conduce al límite, pero en este caso aquí no. Entonces, ahora vamos con el caso número 2. Pero en el caso número 2, nosotros vemos que cuando existe esta indeterminación, como ya dijimos, no 0 sobre 0, entonces probamos factorar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí esta expresión que tú ves arriba no es factorable por ninguno de los casos del factoreo usuales, ¿no es cierto? Los 10 casos que tú puedes mirar en otro video ahí todos los casos, ¿no? Entonces esto no es factorable, entonces pasamos a lo siguiente, la conjugada. Podríamos hacer la conjugada, pero mira que aquí, a diferencia del caso anterior, teníamos una raíz en el denominador, por eso es que procedimos a hacer una conjugada en el denominador. Pero ahora tenemos algo distinto, que es que la raíz aparece en el numerador, entonces lo que vamos a hacer es hacer la conjugada, pero esta vez en el numerador. Entonces, procedo a copiar la misma expresión que teníamos antes, raíz de x más 3, ¿no es cierto? Todo esto menos 2 y abajo x menos 1. Pero ahora le voy a multiplicar por 1 y recuerda que una fracción es igual a 1 cuando el numerador es idéntico al denominador. Pero ahora voy a conjugar el numerador. Conjugar significa copiar exactamente lo mismo, pero con el signo que tenemos aquí cambiado, con este signo menos, entonces le cambiamos y hacemos así, mira, raíz de x más 3, idéntico, ¿no es cierto? Y este 2 idéntico, pero el signo cambiado. Entonces eso significa conjugar, o lo que es lo mismo decir que esta expresión es la conjugada de esta expresión anterior. Pero para que no altere, entonces vamos a multiplicar, perdón, a dividir para la misma fracción, ¿no es cierto? Más 2, con lo cual tú podrías simplificar esto y no ha pasado nada, ¿no es cierto? Entonces aquí tendríamos esa situación y entonces ahora vamos a ver qué es lo que pasa al límite cuando x tiende a 1, ¿no es cierto? De la siguiente expresión. Mira, en el denominador esta vez no va a pasar nada, ¿no es cierto? Nada interesante, simplemente voy a escribir los factores que se multiplican. Aquí es x menos 1, este de acá, y el otro es simplemente la raíz de x más 3, ¿ya? Y sumado
2. Ya eso es lo que en el denominador tenemos, es decir, solo escribir estos dos factores. Pero en el numerador tenemos un caso similar a lo que dijimos anteriormente, ¿no es cierto? Esto es la suma por la diferencia de esto, es un producto notable. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos el primer término, la raíz de x más 3, la elevamos al cuadrado y ponemos menos este otro segundo número, el 2 elevado al cuadrado. Con lo cual, esta es una diferencia de cuadrados. Mira que si tú le factoras, te va a dar esto de acá, ¿no es cierto? Ya el producto notable que habíamos mencionado en el ejercicio anterior que tenemos aquí, ¿no es cierto? La diferencia de cuadrados y este producto de dos factores. Es decir, aplicando eso de ahí, entonces nos quedaría ahora lo siguiente. Mira, aquí tenemos límite cuando x tiende a uno y en el numerador vamos a ejecutar eso de ahí, tendríamos el cuadrado elimina el 2 del radical de aquí, entonces nos queda solamente x más 3 y luego menos, esto 2 al cuadrado es 4 y abajo lo mismo, es decir, x menos 1 multiplicado por la raíz de x más 3, cierro la raíz y luego más 2, ¿ya? Pero acá tenemos más 3 y menos 4, eso es menos 1. Con lo cual tú ves ya lo que va a suceder, ¿no es cierto? Sucede esa simplificación que nos interesa porque se levanta, se dice así, se elimina, se supera, algunos dicen la indeterminación que ocurría antes. Arriba tendríamos simplemente x menos 1, operando 3 menos 4 es menos 1, y abajo x menos 1, es decir, lo mismo. Voy a poner paréntesis arriba para que veas que tú aparece lo mismo, y entonces nos queda raíz de x más 3 y luego más 2, cerramos el paréntesis, ¿ya? Y entonces aquí es donde ocurre otra vez esta cuestión interesante que yo les decía que es una como magia, ¿no es cierto? Porque se elimina la indeterminación. Fíjate lo que pasa una vez que hacemos la simplificación. Una vez que hacemos la simplificación, estamos en un momento clave porque ya el problema es ahora absolutamente sencillo y se reduce a un caso uno. Aquí tendríamos la raíz cuadrada de x más 3 y todo esto más 2. Fíjate que tampoco necesito ya el paréntesis, si quieres tú lo pones, pero no es ahora necesario. Y ahora esto de aquí ya lo entendemos como un caso número uno. ¿Por qué razón? Porque ya no existe la indeterminación. Justo la indeterminación se ha ido, se ha levantado con esa simplificación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Reemplazamos, así es el caso uno, ¿no es cierto? Este número de aquí en donde encontremos la x que solamente la encontramos acá. Y entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Mira, ya no pongo la palabra límite porque voy a hacer el reemplazo, ¿no es cierto? Entonces simplemente pongo la fracción 1 arriba y abajo tendríamos la raíz, dice de x, pero vemos que x tiende a 1, en el caso uno, entonces ponemos simplemente 1 más 3, es decir, reemplazamos, y luego más 2, con lo cual nos queda, mira que ya no, no es problema de límite, es un problema solo aritmético, ¿no es cierto? Raíz de 1 más 3. Este 1 más 3 es 4 y la raíz de 4 es 2, entonces tendríamos 2 más 2, con lo cual nos quedaría que este límite ha sido finalmente igual a un cuarto, o lo que es lo mismo, si le hacemos en la calculadora, 0,25. Vamos a hacer una comprobación gráfica de lo que está pasando. Aquí tenemos esta función de aquí. Mira, es la misma que acabamos de ver, ¿no? Raíz de x más 3 menos 2 sobre x menos 1. Y decíamos que x tiende a 1, por eso es que se causaba la indeterminación 0 sobre 0, porque 1 más 3 es 4, la raíz es 2 y 2 menos 2 es 0, y abajo también 1 menos 1, 0, o sea, era 0 sobre 0, ¿no es cierto? Pero entonces ahora vamos a ver que en el gráfico es esta función de color verde y queremos saber cuándo x tiende a 1, ¿ya? Vamos a agrandarlo aquí para verle de mejor manera. Cuando x tiende a 1 queremos saber hacia dónde tiende la función. Entonces, mira, aquí tenemos esto de aquí, x tiende a 1, o sea, la x entendemos se acerca a este 1 y entonces subimos aquí y encontramos la función esta de color verde acá y entonces la traemos acá. Y entonces, si esto es 0,2, en medio será 0,3 y aquí está la mitad, o sea, 0,25, que es justamente el valor que lo encontramos haciendo
el cálculo analítico 0,25. Continuamos con el ejercicio número 4. Aquí, fíjense, nos pide calcular el límite cuando x tiende a 0 de esta función de aquí, una función trigonométrica que dice 1 sobre coseno de x menos coseno de x sobre 1 más seno de x, y todo dividido para 2 por la tangente de x. Como hemos dicho siempre en este video, que lo primero que debe ocurrírsenos es pensar en reemplazar este valor que tenemos aquí, el valor de 0, ¿no es cierto?, en x, ¿ya? Para ver si es posible resolver este límite con el reemplazo, ¿ya? Eso sería si es que fuera del caso número 1, y para saber eso tenemos que proceder a este reemplazo. Entonces, justamente es eso lo que vamos a hacer ahora. Entonces, fíjense. Vamos a hacer entonces el reemplazo aquí, este 0 le vamos a reemplazar acá, coseno de 0 es igual a 1, entonces 1 sobre 1 es igual a 1, pongámosle aquí, repito, coseno de 0 es igual a 1, y 1 sobre ese 1 es 1. Luego tenemos menos, acá tendríamos otra vez coseno de 0 es igual a 1, y acá 1 más el seno de 0 sería, ¿no es cierto? Estamos reemplazando, eso es igual a 0. Entonces tendríamos así. Y dividido dice para 2 sobre la tangente de x, pero hay que recordar que la tangente de x es el seno de x dividido para el coseno de x. Entonces, acá abajo tendríamos 2 multiplicado por la tangente, pero la tangente sería entonces seno de x dividido para el coseno de x. Pero el seno de x, entonces cuando x es 0, entonces me quedaría 0 dividido para 1. ¿Ya? Y entonces podríamos ahora hacer lo siguiente. Miren, aquí tendríamos 1 menos, todo esto de acá que tendríamos es 1 sobre 1, entonces queda 0. Y acá 2 por 0 dividido para 1 es 0, entonces 2 por 0 es 0. Y entonces tenemos esta indeterminación del tipo 0 sobre 0 y de cuyo valor nosotros no sabemos. Entonces, como hemos dicho, ¿no es cierto?, descartamos que se trate de un caso de simple reemplazo, ¿no es cierto?, porque es una función que tiene una discontinuidad, y entonces no se trata de caso 1, y entonces vamos a intentar con el caso número 2. Ahora, recordemos lo del caso número 2, lo que habíamos dicho al comienzo, ¿no es cierto? Mire, en el caso número 2 dijimos que probamos factorar. Aquí, en este caso, no vemos que se pueda hacer una factoración, ¿no es cierto? Tampoco vemos que se pueda hacer una conjugada. Normalmente es cuando tenemos valores con raíz cuadrada. Aquí no, tal vez podríamos probar a ver si se puede resolver, pero no se ve de manera evidente que se trate de la conjugada. Así que lo que podríamos tratar es ese tercer subcaso de que se tratase de una identidad trigonométrica, o sea que podamos nosotros resolver, hacer una simplificación usando identidades trigonométricas. Entonces eso es justamente lo que vamos a hacer. Entonces tendríamos acá el límite cuando x tiende a 0, y vamos a hacer aquí, se me ocurre que en todo el numerador lo vamos a trabajar, vamos a dejarle el denominador tal cual, 2 por tangente de x, ¿ya? Pero en el numerador vamos a sacar un denominador común entre el coseno de x y 1 más seno de x, queda lo mismo, es decir, multiplicados. Coseno de x que multiplica a 1 más el seno de x. Repito, estoy multiplicando estos dos para sacar denominador común. Ahora, esto lo divido para el coseno de x y me queda 1 más seno de x, entonces me quedaría 1 más el seno de x, y luego dice menos, fíjense. Ahora dividimos todo esto. Para esto se nos va a hacer 1 más seno de x y nos queda coseno de x. Y por coseno de x nos queda coseno al cuadrado de x. ¿Ya? Hasta ahí podríamos entonces tener ese resultado parcial. Ahora, recordando esta identidad trigonométrica que se llama identidad pitagórica, que dice que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo, esto es igual a 1. Se llama identidad trigonométrica, algunos le llaman identidad pitagórica, ¿ya? Entonces, como aquí tenemos, fíjense, coseno cuadrado de x, entonces podríamos despejar ese coseno cuadrado de x aquí de esta manera. Coseno cuadrado de x lo tenemos aquí, y esto es igual a 1, pero restamos menos el seno cuadrado de x, ¿ya? Y entonces
Con eso podríamos hacer este reemplazo por el coseno cuadrado de x haciendo el reemplazo que vemos aquí. Entonces vamos a hacer eso de ahí justamente. Ponemos acá límite cuando x tiende a cero, ¿ya? Abajo no hemos hecho nada ni vamos a hacer tampoco ahora en el denominador 2 por tangente de x. Pero en el numerador tenemos otra fracción, abajo teníamos coseno de x por 1 más seno de x, tampoco hacemos nada ahí. Y donde sí vamos a hacer es este reemplazo en donde teníamos 1 más el seno de x menos, ¿ya? Y luego vamos a hacer el reemplazo aquí, ¿no es cierto? Donde dice coseno cuadrado de x, entonces vamos a reemplazar por 1 menos, fíjense, seno cuadrado de x, ¿ya? Esto lo que vemos acá es el coseno cuadrado de x, ¿ya? Entonces, con eso podríamos decir 1 menos 1 se elimina, ¿no es cierto? Y nos queda seno de x, que es seno de x. Entonces, 1 menos 1 se elimina y luego tenemos seno de x y luego menos por menos más seno de x. Entonces, ponemos aquí límite cuando x tiende a cero. Decimos que en el denominador no hacemos nada, entonces 2 por la tangente de x. Y en el numerador tampoco no hacemos nada en este denominador de acá, coseno de x por 1 más el seno de x, pero arriba sí tendríamos que este 1 se va con este 1, ¿no es cierto? Vamos a tacharle. Y luego tendríamos que esto es el seno de x, fíjense, es este de aquí, menos por menos da más el seno al cuadrado de x, ¿ya? Y continuamos resolviendo, aquí podríamos poner así, de esta manera, fíjense, aquí límite cuando x tiende a cero, ¿ya? Ponemos la línea de fracción en el denominador 2 por la tangente de x. Acá arriba tenemos otro denominador que es el mismo coseno de x que multiplica a 1 más el seno de x, me refiero a esto de aquí, ¿no es cierto? Y arriba tendríamos, vamos a sacar denominador común el seno de x, entonces tendríamos así, seno de x que multiplica, repito lo que estoy haciendo, seno de x, vamos a sacar factor común aquí en esta expresión, nos va a quedar a 1 más el seno de x, ¿ya? 1 más el seno de x. Y aquí, como se puede ver, simplemente tenemos que se elimina y es la famosa simplificación que hacemos, ¿no es cierto? Con lo cual nos quedaría límite cuando x tiende a cero de, vamos a escribir en el denominador, tenemos todavía 2 por la tangente de x, y en el numerador, como se ha eliminado estos factores de aquí, tendríamos seno de x dividido para el coseno de x. Pero otra identidad trigonométrica nos dice que esto se llama tangente de x, con lo cual tendríamos que esto es el límite cuando x tiende a cero de la tangente de x, ya arriba, y abajo tenemos 2 por la tangente de x, que también se simplifica y entonces nos tendríamos ahora así, que esto es igual, si gustan pueden ponerle directamente un medio, pero en realidad si queremos ser más formales tendríamos así, el límite cuando x tiende a cero de un medio, ¿ya? Y este es el límite de una constante y el límite de una constante es igual a la misma constante, o sea, un medio que haciéndole en la calculadora nos da 0,5. 0,5 lo tenemos ahí. Continuamos con el ejercicio número 5. Nos dice límite cuando teta, aquí tenemos otra variable, antes era x, ahora es teta. Cuando teta tiende a pi sobre 2 de la cantidad coseno cuadrado de teta dividido para seno de teta menos 1. Como siempre probamos a ver si al reemplazar este pi sobre 2 aquí, ¿no es cierto? En donde está teta la variable, ahora no es x, insisto en esto, ahora es teta. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, a ver si podemos calcular o se queda indeterminado. Nos quedaría así. Aquí diríamos que es el coseno cuadrado de pi sobre 2, ¿no es cierto? Coseno cuadrado de pi sobre 2, ¿ya? Y abajo tendríamos que es el seno de pi sobre 2 menos 1, ¿ya? Pero aquí recordamos estos ángulos, el de pi sobre 2 es 90 grados, son ángulos fundamentales. Así que el coseno de pi sobre 2 es
esto es igual a cero, ¿cierto? Entonces, claro, coseno de pi sobre 2 es cero, pero como está al cuadrado, tendríamos aquí cero al cuadrado, ¿ya? Y entonces dividido abajo, en cambio, seno de pi sobre 2, ¿ya? El seno de pi sobre 2, en cambio, es igual a uno. Pero aquí tenemos menos uno, entonces uno menos uno nos va a dar como resultado aquí cero al cuadrado es cero y dividido para uno menos uno, cero. Entonces tenemos esta indeterminación, con lo cual nosotros entendemos que esto está indeterminado, no sabemos cuál es la respuesta y no podemos llegar a esa respuesta al menos con una simple simplificación, de tal manera que no se trata del caso número uno y vamos a ver si, no se, si se tratase del caso número dos, ¿ya? Entonces, estábamos aquí, fíjense, en funciones que son trigonométricas, en donde decíamos que aquí podríamos aplicar las identidades trigonométricas. Sí, pero también podríamos aplicar dos métodos que se juntan aquí. Miren, identidad trigonométrica utilizando también la conjugada, y eso es justamente lo que vamos a hacer ahora. Fíjense entonces lo que vamos a hacer. Aquí tenemos el límite, dice, de esta cantidad, pero en el denominador tenemos una resta y entonces vamos a hacer la conjugada del denominador ya para ver si podemos levantar la indeterminación. Entonces tendríamos así, fíjense, límite cuando teta tiende a pi sobre 2, ¿cierto? Ya de lo mismo, es decir, del coseno cuadrado de teta y abajo el seno de teta menos uno, pero vamos a multiplicar por una fracción que es igual a uno y tiene que, siendo igual a uno, tiene que ser el numerador idéntico al denominador, pero el denominador lo vamos a escribir conjugando el anterior denominador, o sea, seno de teta más uno. Fíjense, aquí era menos uno, aquí le ponemos más uno. Y claro, para que esto no se altere, vamos a escribir lo mismo arriba en el numerador seno de teta más uno, con lo cual podríamos simplificar estos dos y quedaría lo mismo de antes, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que en el numerador, en el siguiente paso, vemos que en el numerador no va a pasar nada, simplemente tenemos que queda lo mismo, coseno cuadrado de teta por el seno de teta más uno, ¿ya? Mientras que en el denominador sí pasa algo, que es aplicando ese producto notable que habíamos mencionado, lo voy a poner aquí, fíjense, este producto notable, ¿no es cierto? Cuando tenemos nosotros dos factores, ¿no es cierto? Suma y resta de dos factores, entonces aplicamos esto de aquí, diríamos que es el primero, entonces el primero es el seno al cuadrado de teta, y el segundo es uno y entonces le ponemos menos uno. ¿Ya? Y aquí entonces podríamos recordar otra de las identidades trigonométricas, la pitagórica que habíamos puesto antes, ¿no es cierto? En el ejercicio anterior, miren, todavía la tenemos aquí, podemos utilizarla. Aquí miren que podríamos decir despejando seno cuadrado de teta menos uno, entonces de aquí fíjense, si este uno le pasamos acá, nos quedaría seno cuadrado de teta menos uno y al otro lado el coseno cuadrado de x quedaría negativo. Es lo que voy a poner aquí, fíjense, al despejar el seno al cuadrado, esta vez ahora es de teta, ¿no es cierto? Va a ser igual a uno menos el coseno al cuadrado de teta, ¿ya? Eso mismo vamos a aplicar en el siguiente paso y nos queda aquí de la siguiente manera. Límite cuando teta tiende a pi sobre 2, ¿no es cierto? Eso es lo mismo. Aquí esta cantidad queda igual, es decir, coseno cuadrado de teta que multiplica a el seno de teta más uno, ¿ya? Y todo esto dividido para esta cantidad, pero esta cantidad la hemos despejado de acá y esta es uno menos el coseno cuadrado de teta, entonces uno menos el coseno cuadrado de teta, eso es el seno cuadrado de teta, y luego menos uno. Pero con este se elimina y nos queda menos el coseno cuadrado de teta, que posteriormente se va a eliminar también, pero hay que ver que queda negativo, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, lo que nos queda es el límite cuando teta tiende a pi sobre 2 de lo siguiente. Arriba tendríamos seno de teta más uno y abajo menos uno,
¿ya? Menos uno, ¿por qué razón? Porque se ha eliminado coseno cuadrado de teta con coseno cuadrado de teta, pero con menos coseno cuadrado de teta. Entonces nos va a quedar esto de aquí. Y ahora sí, vamos a ver si se trata de un caso número uno. Este pi sobre 2 lo vamos a reemplazar aquí. Y como sabemos que seno de pi sobre 2, eso es igual a uno, nos quedaría que finalmente este límite, ya haciendo el reemplazo, ¿no es cierto? Nos quedaría que esto es uno, más uno es 2, y dividido para menos uno nos queda finalmente menos 2 como el resultado final de este ejercicio. Vamos a hacer una comprobación geométrica de lo que acabamos de resolver. El ejercicio era este, coseno cuadrado de teta, dice, pero aquí le ponemos en el graficador x, que eso no es importante, sobre seno de x menos uno. Y ahí queremos saber cuando x se acerca a pi sobre 2. Recuerden que el valor de pi sobre 2, lo dijimos, es un poco menos que 1,6, ¿no es cierto? Entonces, con eso podríamos entonces mirar en el gráfico qué es lo que pasa cuando tenemos que esto es 1,6, fíjense, si esto es 6, 7, 8, 9 y acá 2, entonces sería algo como esto. Justo donde tenemos este puntito, ¿no es cierto? Es donde pega en la función, esta función, esta de color rojizo, es esta de acá, ¿no es cierto? Y entonces al hacer este ejercicio de traerle hacia la izquierda, vemos que el cursor de la izquierda está en menos 2 y este valor de menos 2 es justamente el que nosotros lo calculamos acá, ¿no es cierto? En el ejercicio. Ejercicio número 6. Aquí nos piden calcular el límite de esta función cuando x tiende a 3. Fíjense aquí en esta expresión de aquí. Tenemos en el numerador un trinomio y en el denominador un binomio, pero el primero es una función polinomial que sí podríamos pensar en factorarla, mientras que la de abajo, en cambio, no se puede factorar, ¿no es cierto? Así que si es que recordamos el método con el que estamos trabajando, ¿no es cierto? Que decía factorar, luego la conjugada, pero aquí fíjense que con la conjugada no vemos hacia dónde podemos llegar de manera inmediata. Se puede probar, sí, a ver si se puede resolver, pero si pasamos acá, la identidad trigonométrica tampoco, porque estas no son funciones trigonométricas, así que nos queda ver esta llamada la regla del L'Hopital. Ya eso es justamente lo que vamos a aplicar. Y de paso vamos a indicar ahora de qué se trata la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital dice lo siguiente, que si tenemos una función f de x dividido para una función g de x y a esa le vamos a aplicar el límite, ¿no es cierto? Cuando x tiende a un valor a, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros queremos hacer este límite, y si este es del tipo 0/0, e inclusive si es del tipo infinito sobre infinito, pero para este caso 2 solo vamos a trabajar con esta indeterminación del tipo 0/0. Entonces, este límite, si es que este límite existe, y existe también los límites de las derivadas de estas funciones, este límite es el mismo que cuando nosotros derivamos. Entonces, fíjense, este mismo límite va a ser igual a f' de x dividido para g' de x. Entonces, repito, cuando este límite existe de las derivadas, ya, es decir, que no vuelve a ser 0/0, sino que ya es un valor finito, entonces estos dos límites son iguales. Vamos a llamarle L a este límite de aquí, ¿ya? Eso, todo lo que vemos aquí se llama la regla del L'Hopital. Pero bueno, vamos a resolver, vamos a pretender que no sabemos nada al respecto de este ejercicio y vamos a probar a hacer el reemplazo, ¿no es cierto? Que ya hemos hablado, este 3 lo vamos a reemplazar donde vemos la X, aquí vemos en esos sitios, para ver si se trata de un caso número uno, que ya sabemos que no va a ser, pero para no perder la costumbre lo vamos a hacer así. Entonces aquí tendríamos 3 elevado al cuadrado más 3 menos 12, ¿de dónde sale esto? Estoy reemplazando este 3 aquí, y abajo 2 elevado a la 3 menos 8. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, 3 al cuadrado es 9, 9 más 3 es 12 y 12 menos 12 me da 0 y abajo tenemos que 2 al cubo es 8 y 8 menos 8, 0. Entonces aquí diríamos que esto está indeterminado y no podemos calcular, pero como hemos visto que se trata de una indeterminación del tipo 0/0, entonces esto es posible de aplicarse la llamada regla
de L'Hopital, que es la última de las técnicas en este subcaso número 2, ¿no es cierto? La llamada regla de L'Hopital, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Derivamos la función, entonces a este le llamamos L, vamos a suponer que existe, ahora nos vamos a dar cuenta si es que este límite existe en derivadas, ¿ya? Entonces tendríamos así, que L es igual al límite cuando X tiende al mismo valor, a 3, ¿no es cierto? De la función, pero esta vez esta función la vamos a derivar. Y la derivada de esto es, como ustedes deben conocer, y si no conocen, les recomiendo mirar videos de derivadas. Entonces aquí sería 2x más 1, nada más, porque la derivada de este 2 es 0. Y abajo tendríamos que la derivada de 2 a la x es 2 a la x por el logaritmo natural de 2 menos 0 sería porque la derivada de una constante es igual a 0, ¿ya? Esa es la derivada. Bueno, entonces lo que hacemos a continuación es ver si es que este límite existe, ¿no es cierto? Es decir, si se vuelve un límite del caso número 1. Vamos a reemplazar entonces este 3. Vamos a ver si ahora sí es posible hacer este reemplazo en donde está la x y no tenemos indeterminación. Entonces con eso habríamos resuelto el problema. Este límite entonces va a ser igual a 2 por 3. En el numerador tendríamos al hacer el reemplazo 2 por 3, luego más 1, y en el denominador 2 elevado a la 3 por el logaritmo natural de 2, ¿ya? Entonces esto nos quedaría 2 por 3 son 6 más 1 son 7, y 7 dividido para 2 al cubo, eso es 8, 8 multiplicado por el logaritmo natural de 2. Entonces, como vemos, no hay indeterminación. Fíjense que la indeterminación ha sido levantada usando la derivada, ¿no es cierto? Y nos queda esa respuesta. Vamos a hacerle en la calculadora este valor para luego comprobar con un método gráfico. Nos queda aproximadamente 1.26, ¿no es cierto?, el resultado de ese límite. Aquí tenemos la función de la cual habíamos calculado x cuadrado más x menos 12 dividido para 2 a la x menos 8. Y la función es la que encontramos nosotros en este color anaranjado que vemos aquí, ¿ya? Entonces, lo que nos interesa es cuando x tiende a 3, porque ahí teníamos la indeterminación, fíjense, ¿no es cierto? Ese es el límite que nos pedían. 3 al cuadrado es 9, más 3 son 2 y menos 2 es 0, 2 al cubo acá es 8 y menos 8 0, esto era del tipo 0 sobre 0. Entonces, lo que queremos saber es cuando x está por el número 3, que queremos saber la y por dónde está. Entonces, para eso vamos a hacer un zoom, a lo que más nos permita este graficador, con lo cual cuando x tiende a 3 queremos saber y nos salió un valor de 1.26 por ahí. Ya, entonces miren, cuando x tiende a 3 vemos aquí que este le subimos, es decir, entendemos que el cursor x puede moverse por todo este largo, ¿no es cierto? Pero cuando se acerca a 3, en cambio, acá el cursor vertical se acerca a 1, algo por aquí. Si este es 1,5, acá será la mitad de 1,25, o sea que será más o menos 1.26. Repito, cuando x tiende a 3, entonces esto de acá tiende a 1,26, que es el resultado que lo obtuvimos analíticamente de este ejercicio, 1,26. Vamos a terminar este video con este último límite donde nos dicen calcular el límite cuando x tiende a 0 de esta función que vemos aquí, trigonométrica. Podríamos probar con el método de la conjugada, podría ser, inténtenlo ustedes y me cuentan en los comentarios a ver si puede resolverse. También podríamos pensar a ver si se hace con identidades trigonométricas, pero yo lo haría este ejercicio utilizando la regla del L'Hopital, porque resulta que es de la forma 0 sobre 0 cuando ¿cómo lo vamos a probar en este momento? Miren, cuando x tiende a 0, entonces tendríamos al hacer ese reemplazo 3 por 0 es 0, menos el seno de 0 es 0, ya tenemos 0 en el numerador, y en el denominador tendríamos 0 al cuadrado, fíjense, es esto de aquí, más el seno de 2 por 0, 2 por 0 es 0 y el seno de 0 es 0, entonces sería de esta manera, con lo cual tendríamos que arriba 0 menos 0 es 0 y abajo 0 al cuadrado es 0 y más 0 es
es cero. Entonces, fíjense que como todo en este video siempre ha ocurrido esto que nos queda una forma indeterminada, ¿no es cierto? Es decir, una cantidad, perdón, indeterminada que no sabemos cuánto vale, ¿ya? Pero como es cero sobre cero, podríamos probar la regla del L'Hopital que dice que al existir el límite de la misma función usando las derivadas en el numerador y denominador, entonces ese límite sería el mismo al que tiende esta función original. Entonces lo que haríamos es pensar que ese límite existe, vamos a ver si es que existe, diríamos entonces cuando x tiende a cero y ahora nos disponemos a derivar el numerador. Fíjense que aquí no es la derivada de un cociente como suelen algunos estudiantes creer, no, estamos haciendo otra cosa. Esta es la regla del L'Hopital en donde vamos a derivar el numerador, entonces nos quedaría 3. ¿Por qué 3? Porque es la derivada de 3x, claro, derivada respecto a x, menos el coseno de x. ¿Por qué? Porque la derivada del seno es el coseno, ¿ya? Y acá en el denominador tenemos 2x, ¿por qué? Porque es la derivada de x cuadrado. Si tú no estás claro en esto de derivadas, insisto, mira un video en donde puedas aprender a derivar. Luego dice más el seno de 2x, la derivada del seno de 2x es el coseno de 2x, ¿ya? Pero por la derivada interior. A esto se le llama regla de la cadena. Voy a escribirlo aquí. Regla de la cadena, ¿ya? Es una manera de derivar, ya en donde derivamos el contenido de 2x y la respuesta es 2 y le ponemos multiplicado, entonces sería 2 por coseno de 2x. Entonces, si no estás claro en esto, revisa un video que te explique cómo se opera esta regla de la cadena, ¿ya? Bueno, así hemos llegado al límite, ¿no es cierto?, de utilizando regla del L'Hopital y ahora vamos a ver si es que existe, es decir, si es que este tiene un resultado finito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a pensar otra vez a ver si es que es posible el simple reemplazo. Este cero lo vamos a reemplazar en donde encontremos la x, ¿no es cierto? Y vamos a ver de qué se trata. Entonces aquí tendríamos que esto es lo mismo que 3, ¿no es cierto? Este 3 no le pasa nada, menos el coseno de cero. Pero el coseno de cero es igual a 1, entonces menos 1. Repito, coseno de cero, tú puedes revisarlo en la calculadora, el coseno de cero es igual a 1. Abajo tendríamos 2 por 0, eso es 0, ¿ya? Y luego más este 2 de aquí multiplicado por el coseno de 2 por 0. 2 por 0, 0 y el coseno de 0 ya dijimos que es 1. Y entonces nos quedaría finalmente 3 menos 1 es 2 en el numerador y en el denominador este 0 no afecta, así que 2 por 1, esto es 2. La respuesta final de este ejercicio sería 2 dividido para 2 igual a 1, que sería la respuesta de este límite en donde hemos utilizado, fíjate, la regla del L'Hopital para un límite en donde tenemos funciones trigonométricas. Vamos a hacer la comprobación de este último ejercicio, el número 7. Aquí tenemos, fíjense entonces, esta función 3x menos el seno de x y abajo era x cuadrado más seno del ángulo doble 2x, ¿ya? Entonces la función la tenemos en este color azul, es esta función que vemos aquí, pero a nosotros nos interesa cuando x tiende a cero, decía el límite, ¿no es cierto? Entonces queremos saber que cuando x tiende a cero, este valor a cuánto se acerca y recuerden que encontramos que el valor es igual a 1, que es lo que ya se ve, pero vamos a intentar hacer un zoom lo más que podamos para ver qué es lo que pasa. Entonces, justamente miren, es esto lo que sucede cuando el x tiende a cero. Estos son los ejes, ¿no es cierto? Cuando x tiende a cero, entonces subimos y vemos que exactamente va a pasar por ahí, por ese punto. Cuando x tiende a cero, entonces la y tiende a 1. Aquí sería este valor el límite de esta función cuando x tiende a cero, que es justamente el resultado que alcanzamos con el método analítico, en donde encontramos que el límite era igual a 1. Bien, esto ha sido todo por ahora, por este video, en donde hemos resuelto los límites utilizando estas técnicas, el llamado caso número 2, ¿ya? Y te recomiendo que sigas mirando videos en donde te explico formas más avanzadas de resolver otro tipo de límites. Espero que haya sido de tu agrado y nos veremos en el próximo video. Chao.